Hello and welcome to Unit 2. This unit is important. Remember to take notes. Remember to use the dictionary if necessary. Okay, let's start. We have professions and jobs. We have on the screen several examples. We have an accountant, architect, astronomer, author, baker, butcher, carpenter, dentist, doctor, farmer, firefighter, judge, mechanic, nurse, pilot, plumber, police officer, psychiatrist, sergeant, teacher. Okay, so we have several examples of professions and jobs. Bien, tenemos en esta pantalla diferentes ejemplos de profesiones y oficios, trabajos. Por ejemplo, tenemos contador, arquitecto, astrónomo, escritor, panadero, butcher, que es carnicero, carpenter, carpintero, dentist, dentista. También tenemos un doctor, tenemos agricultores, eh, también tenemos bomberos, tenemos juez, mecánico, también está enfermera, piloto, tenemos también plumber, que en español es plomero, policía, psiquiatra, tenemos médico cirujano, maestro, algo que también nosotros somos, y bueno, en el libro van a encontrar también otros ejemplos que van a complementar esto que están viendo en pantalla. Recuerden tomar nota y estudiar cada uno, ¿sí? Y bueno, lo siguiente que vamos a ver es describir lo que hace cada uno, ¿no? Por ejemplo, talking about jobs. A salesperson sells clothes. A chef cooks food. Bien, tenemos en la primera, un vendedor vende ropas, por ejemplo, ¿no? Un chef cocina comida. Si nos damos cuenta, tiene subrayada la S. Es bien importante que le agreguemos al verbo cuando hablamos en tercera persona, que es él, ella o eso, que le agreguemos una S si estamos hablando de una actividad en infinitivo para esa persona. A salesperson sells clothes, ¿no? A chef cooks food. A doctor helps people, ¿no? Helps, de ayuda. Entonces, bueno, ahí tenemos esa distinción. No olvidemos la S en terceras personas. Bien, continuamos. Tenemos aquí un tema interesante. Simple Present WH Questions. En medio de la pantalla tenemos precisamente la estructura básica para preguntar. Si nos damos cuenta, se engloban en dos grandes bloques, do you y does she o he. Do you do you work, do you go to. Ese primer bloque va a aplicar para las siguientes personas, you, they y we. Y la otra estructura, does she, does he, se va a aplicar para las terceras personas, he, she and it. Bien, entonces volvamos a la parte de en medio de la estructura. Si nos damos cuenta, no está cambiando el do you o el does she. Lo que cambia a la derecha es el verbo. ¿Nos damos cuenta? La estructura para hacer preguntas básicas se mantiene. ¿Sí? Bien. Entonces, do you work, do you go to, los verbos los podemos ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, do you take a shower? Take a shower es otro verbo. Si te bañas, ¿no? Por ejemplo. Do you get up at 6? Si te levantas a las 8. Bueno, estamos con el primer bloque de esa estructura que aplica para las personas you, they y we. Vámonos abajo. Does she? ¿No? Does she get up at 6? Se levanta, estamos hablando de ella, a las 6. ¿No? Podemos también cambiar el verbo get up y ponerle does she run in the street, que si ella corre en la calle. Pero volvamos, does she
se mantiene constante, ¿sí? Lo único que vamos sustituyendo es el verbo a la derecha. Entonces, que nos quede claro, tenemos dos estructuras básicas para preguntar, do you y does she, y vamos a seleccionar la estructura correspondiente según las personas que estemos hablando. Does es para he, she, it, y you de we van a usar la estructura do. Bien, del otro lado, del lado izquierdo, tenemos las WH questions. Esas se las vamos a agregar a la estructura que les acabo de explicar. What do you do? Where do you? Where do you go? What does she? Where does he? Esas estructuras WH las vimos en la unidad pasada. Muy bien, entonces vamos continuando, no perdamos de vista esto. Si hubiera alguna duda, por favor con el profesor. Para contestar esas preguntas, por ejemplo, what do you do? Se puede contestar she works, I work. What does she do? Se contesta she works, por ejemplo. Recuerden de agregar la S cuando es terceras personas, ¿sí? No olvidemos, los verbos pueden variar. Pero si estamos hablando de una tercera persona en presente simple, pues tenemos que agregarle esa S. Muy bien. Vamos continuando y ahora vemos time expressions. I get up at 6. At, como lo vemos en pantalla, lo vamos a usar cuando se hable de horas del día, ¿sí? Y cuando digamos night, por ejemplo. I get up in the morning, ¿ok? Lo vamos a usar cuando hablamos de los momentos del día, morning, evening, afternoon, sí, así sucesivamente, excepto cuando hablemos de la noche. I get up in the morning, I get up in the evening, por ejemplo. 3. I get up late on weekdays. Sí, lo vamos a usar el on cuando estemos refiriéndonos a días de la semana en conjunto. Por ejemplo, weeknights, las noches de la semana. Weekends, los fines de semana. Ahí en pantalla nos faltó una E en weekends. ¿Ok? Cuando nos refiramos precisamente a los días en particular. I get up late on Saturday, por ejemplo, ¿sí? Entonces no perdamos de vista en qué momento vamos a usar la expresión at, in, on, cuando estamos refiriéndonos a los tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, en pantalla tenemos las frases más comunes. Expressing clock time, 6 o'clock, 2:30, ¿ok? Tenemos ahí frases básicas para expresar el tiempo, la hora. Adverbs of time, early, late, around, until, before, after. Bueno, 6 o'clock se ocupa para decir 6 en punto. 2:30 se puede decir, como nosotros decimos 2:30, se dice 2:30. Y tenemos adverbios de tiempo. Por ejemplo, early es temprano, late, tarde, around, alrededor de. Por ejemplo, I get up around 6, me levanto alrededor de las 6. Until, hasta, before es después y after, perdón, before es antes y after es después, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos adverbos de tiempo, no los perdamos de vista. Bien, continuamos. Tenemos ya directamente las actividades. Tenemos que hacer de la página 8 a la 13. Recuerden, en pantalla se ve donde pueden encontrar la respuesta de los ejercicios en esa página. Y los audios para hacer las actividades se encuentran en la dirección ejemplificada en pantalla. Por favor, hay que hacer las actividades sin falta. Bien, también vamos a tener una segunda actividad que es precisamente realizar el arcade. Vamos a hacer pues básicamente todas las actividades de la unidad 2. Ahí tenemos en pantalla la dirección del arcade. Sí, la tenemos ahí. Entonces, por favor, nos vamos a www.cambridge.org, Interchange Arcade, y vamos a completar
todas las actividades de la unidad 2. Muy bien, y finalmente la actividad 3, vamos a usar el Self-Study CD-ROM. Por favor, es el que viene atrás de su libro, hay que instalarlo previamente, ¿sí? Una única instalación y hay que completar todas las actividades de la unidad 2. Cualquier duda o comentario, por favor, refiéranse con su profesor. Muchas gracias.